¿Estarías dispuesto a perder lo que más amas, si fuera Dios quien te lo pidiera? Abraham lo estuvo. Y por eso, su historia no solo es antigua, es eterna. Porque mientras el mundo hablaba de fe, él la demostró con un cuchillo en la mano, a punto de entregar a su propio hijo. Todo comenzó con un llamado. Pero no uno cualquiera. No fue un mensaje claro, no fue una instrucción lógica. Fue una orden desconcertante, lanzada en la madrugada del alma: sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No había mapa. No había garantía. No había camino visible. Solo la promesa de una voz que exigía confianza total. Y Abraham obedeció. No porque lo entendiera, sino porque lo creyó. Ese fue el primer sacrificio. Antes del altar. Antes del carnero. Antes del monte Moria. El primer sacrificio fue dejarlo todo cuando nada tenía sentido. Abraham caminó con una fe ciega hacia una dirección desconocida, como si cada paso trazara un camino que aún no existía. Y eso, ya era una locura para su época. Porque en un mundo donde los clanes lo eran todo, renunciar al apellido era como renunciar a la vida. Pero Abraham no miró atrás. Y entonces, Dios lo miró como nunca antes había mirado a un hombre. Le prometió lo imposible, que sería padre de una multitud cuando ni siquiera tenía un hijo. Que su descendencia sería como las estrellas, cuando su esposa era estéril y el tiempo corría como un ladrón. Pero Abraham no se rió. Al principio dudó, sí. Cayó. Intentó adelantarse al plan divino. Nació Ismael, fruto de una impaciencia humana. Y Dios, con misericordia, lo bendijo, pero dejó claro que no era el hijo de la promesa. Pasaron años. Décadas. Y cuando la esperanza ya era ceniza, Dios le dijo a Abraham que Sara, su esposa envejecida, tendría un hijo. Y así nació Isaac. Risa. Gozo. Herencia. Y por fin, lo que parecía un cierre feliz a la historia, se convirtió en su clímax más doloroso. Porque entonces vino la prueba que nadie se atrevería a enfrentar. Abraham, dijo Dios una madrugada. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así. Sin explicación. Sin lógica. Sin compasión aparente. Como si Dios estuviera a punto de arrancar el corazón que él mismo había entregado. Pero Abraham no discutió. No lloró. No huyó. Preparó la leña. Tomó el cuchillo. Y caminó. 3 días de silencio. 3 días con el fuego por dentro y el hijo al lado. 3 días sabiendo que cada paso lo acercaba a lo inconcebible. Y cuando llegaron al lugar, Isaac preguntó: Padre mío, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, con una voz que temblaba entre obediencia y esperanza, respondió: Dios se proveerá. En ese instante, el cielo entero contuvo la respiración. Y aquí es donde muchos terminan la historia con una versión suavizada. Pero lo que no se dice, es que Abraham mató a su hijo. Que lo colocó sobre el altar. Que alzó el cuchillo. Que el sol brillaba sobre el acero. Que Isaac no gritó, no huyó, no maldijo. Porque también él creyó. Porque también él se entregó. Porque también él era parte de esa fe brutal, radical, inhumana, y completamente celestial. Y justo cuando el cuchillo iba a caer, el cielo habló. Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Y ahí, en ese instante congelado entre vida y muerte, apareció un carnero enredado en un arbusto. Dios había provisto. No solo un sustituto. Una revelación. Porque ese momento, era una sombra. Un ensayo. Un anticipo profético de lo que siglos después ocurriría en otro monte,
cuando un padre entregaría a su verdadero hijo, esta vez sin carnero, sin reemplazo, por amor al mundo. Ese es el verdadero secreto de Abraham que nadie te cuenta. No es solo el padre de naciones. Es el padre de la fe, porque se atrevió a hacer lo que Dios mismo haría tiempo después. Y en la siguiente narración, te voy a mostrar por qué esta historia es más actual que nunca. Porque lo que vivió Abraham no fue una simple prueba, fue el inicio de una guerra invisible entre la voluntad humana y el propósito divino. ¿Y si te dijera que todo lo que has leído hasta ahora, apenas es la superficie? Porque lo que Abraham vivió no fue solo una prueba de obediencia, fue un terremoto espiritual que dejó grietas abiertas hasta el día de hoy. Y lo más impactante es que la mayoría no se atreve a hablar de esto. De lo que significó realmente atar a su propio hijo. De lo que dejó esa experiencia en el alma de un hombre que creyó hasta el borde de lo imposible. Pero antes de revelarte los secretos que la religión tradicional no cuenta, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video. Porque aquí no narramos historias bíblicas como cuentos para dormir. Aquí revelamos los códigos más profundos, los mensajes olvidados, los momentos sagrados que estremecen. Hablamos de las decisiones que marcaron el destino de la humanidad y de lo que esas decisiones significan para ti hoy. Dale like si esta historia ya empezó a tocar algo dentro de ti. Suscríbete si quieres ver más relatos como este. Porque vamos a hablar de Moisés, de Esther, de Elías, de María, de Pablo, de cada rincón oculto de las Escrituras. Y si este canal está creciendo, es porque almas como la tuya están despertando. Así que quédate. Porque lo más fuerte, apenas empieza. Ahora sí, volvamos al monte. El cuchillo detenido por una voz. El carnero atrapado entre zarzas. Isaac libre. Abraham temblando. Pero no de miedo, sino de algo más profundo, la certeza de que Dios no solo prueba. Dios revela. Porque en esa escena, se nos muestra uno de los secretos mejor guardados de toda la Biblia. Dios no quería el sacrificio de Isaac. Quería mostrarle al mundo lo que él estaba dispuesto a hacer por amor. Aquel carnero, detenido por la naturaleza misma, es símbolo de algo más grande. Es la primera vez que vemos en la Biblia el principio de sustitución, alguien muere para que otro viva. Ese carnero era el eco profético de Jesús. Un inocente muriendo en lugar de otro. Y Abraham fue el único testigo humano del ensayo más sagrado de toda la historia. Pero hay algo más. Algo que no se enseña en los sermones. Que después de este evento, Abraham no volvió a descender como el mismo hombre. Algo se había quebrado. Algo se había transformado. Porque una fe que ha caminado por el fuego, ya no regresa intacta. Abraham volvió con su hijo, sí. Pero también con algo más, una revelación sobre el carácter de Dios que ni siquiera los ángeles conocían. Un Dios que prueba, sí. Pero también un Dios que provee. Un Dios que no necesita sacrificios humanos, porque él mismo estaba preparando el suyo. Y aquí comienza lo más olvidado, el silencio de Isaac. ¿Qué pensó el muchacho cuando vio que su padre lo ataba? ¿Qué sintió cuando la hoja brilló ante sus ojos? ¿Cómo pudo seguir adelante después de eso? La Biblia no lo detalla. Pero los sabios hebreos escribieron que Isaac, desde ese día, vivió marcado por lo eterno. Que comprendió que su vida ya no le pertenecía. Que si vivía, era porque otro había muerto en su lugar. ¿Te suena familiar? Esa es la raíz del Evangelio. No somos salvos por ser buenos. Somos salvos porque alguien más tomó nuestro lugar. Y esa verdad fue revelada por primera vez en ese monte, siglos antes de que se llamara Gólgota. Pero Abraham aún tenía más por vivir. Porque la fe no se resume en un solo acto. Después del monte, vino la vida cotidiana. Volvió a construir altares. Volvió a negociar. Volvió a enterrar a su esposa.
Y entonces hizo algo profundamente espiritual, compró la cueva de Macpela. Un terreno pequeño. Una tumba. Pero esa compra fue una declaración de fe. Porque él no poseía todavía la tierra prometida, pero compró un pedazo como quien dice, algún día, todo esto será nuestro. Y así vivió. Con la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Con la promesa en el corazón, aunque sus ojos no la vieran cumplida. Porque así caminan los que tienen fe verdadera, no necesitan ver para creer, creen, aunque nunca vean. Y ahora viene la parte más impactante. Porque Abraham no es solo una figura del pasado. Jesús mismo lo menciona. Lo honra. Lo llama el Padre de la fe. Pero también revela algo que casi nadie comprende, que Abraham vio su día, y se gozó. ¿Cómo es eso posible si vivió miles de años antes? En el próximo hilo de esta historia, voy a contarte el misterio que une a Abraham con Jesucristo. La visión profética más poderosa jamás registrada. El vínculo invisible que demuestra que esta historia estaba hablando de ti desde el principio. Jesús, parado en medio del templo, rodeado de fariseos que no creían en él, pronunció una frase que sacudió los cimientos de la comprensión espiritual. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Y se alegró. El silencio fue absoluto. Los sabios religiosos no podían entender. ¿Cómo podía Abraham haber visto el día de Jesús si vivió siglos antes? ¿Qué estaba diciendo el Hijo del Hombre? ¿Acaso afirmaba que Abraham ya conocía el plan de redención? La respuesta es, sí. Y esa es una de las verdades más ocultas y poderosas de la Biblia. Abraham no solo fue protagonista de una prueba de fe. Fue testigo espiritual de un evento que aún no había ocurrido en la tierra, pero ya se estaba anunciando en el cielo. Cuando subió al monte con Isaac, cuando vio al carnero enredado, cuando descendió del altar sin haber entregado a su hijo, Abraham entendió algo que ningún otro ser humano había entendido hasta entonces. Que Dios mismo entregaría un día a su propio hijo, y esta vez, no habría carnero que lo salvara. Él lo vio. No con los ojos físicos. Lo vio con el espíritu. Lo vio en visión. Lo vio en revelación profunda. En ese momento, se le mostró un anticipo del sacrificio verdadero. Y por eso se alegró. Porque supo que lo que él no tuvo que consumar con su hijo, Dios sí lo haría con el suyo. Supo que el amor de Dios era más grande que la prueba. Supo que el plan era perfecto. Ese momento conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento con un solo hilo invisible. Y Abraham fue el nodo central de esa unión eterna. Por eso no es solo un personaje bíblico. Es una clave. Un código. Un testigo. Y hay más. Cuando Abraham descendió del monte, algo cambió en su forma de vivir. Ya no era solo el hombre que obedecía. Era el hombre que había vislumbrado la redención. A partir de ahí, cada altar que construía, cada sacrificio que ofrecía, tenía un nuevo sentido. Ya no era un acto religioso. Era una señal profética. Pero la historia se vuelve aún más impactante si observamos otro detalle que pocos notan: Isaac no volvió a aparecer en escena inmediatamente después del monte. El texto bíblico no lo menciona descendiendo con Abraham. Es como si se hubiera perdido por un momento en el misterio. Los rabinos dicen que eso tiene un propósito. Que es una figura profética de Cristo, que desapareció del relato humano después de su entrega, y reaparecería solo cuando fuera tiempo de buscar esposa. Y así ocurre. Años después, Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo. No cualquiera. Una elegida. Una mujer pura. Una señal de pacto. Y entonces aparece Rebeca. Este acto buscar esposa para el hijo prometido es otro eco poderoso, el padre enviando a su siervo a buscar la novia del hijo.
El Espíritu Santo preparando la iglesia para el Mesías. ¿Lo ves? Abraham no solo fue un hombre de fe. Fue una maqueta viviente del plan eterno. Su historia es una réplica anticipada del plan de salvación. Su obediencia activó una serie de códigos espirituales que siguen operando hasta hoy. Porque cada vez que tú confías cuando no entiendes, caminas como Abraham. Cada vez que eliges fe por encima de razón, te alineas con Él. Cada vez que dices, aquí estoy, Señor, aunque no sepas a dónde vas, estás construyendo el mismo altar invisible donde Dios opera milagros eternos. Y eso nos lleva a otro detalle brutalmente poderoso: Dios llamó a Abraham amigo. No siervo. No profeta. No apóstol. Amigo. Porque el que confía más allá de lo razonable, el que obedece aun cuando no tiene explicación, el que entrega lo que más ama sin negociar, entra en un nivel de intimidad que trasciende los títulos. Abraham entendió el corazón de Dios. Lo sintió. Y por eso, fue llamado su amigo. Esa palabra lo cambia todo. Porque no fue la obediencia lo que lo hizo merecedor del pacto. Fue la relación. Fue el corazón abierto. Fue el vínculo invisible que nació entre dos voluntades, la divina y la humana, encontrándose en la cima de un monte. A continuación, vamos a hablar de lo que pasó después, cómo Abraham terminó su vida, y que dejó sembrado en el tiempo. Porque no todo fue gloria. También hubo despedidas, soledad y silencio. Pero incluso en eso, dejó una lección que aún retumba en la eternidad. Abraham había subido al monte como padre, y bajado como profeta. Había ofrecido lo que más amaba, y en el proceso, recibió una visión del corazón de Dios. Pero la vida después del fuego no siempre es gloriosa. A veces es silenciosa. A veces el alma, después de haber visto tanto, solo desea reposo. Sara murió a los 127 años. Y Abraham lloró. La mujer con la que caminó durante décadas, la que compartió la promesa, las risas y las dudas, la que fue estéril y luego madre de una nación, ya no estaba. El texto es breve, pero profundo. Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Era la primera vez que la Biblia lo muestra quebrado. Porque la fe no anestesia. La fe no elimina el dolor. Lo sostiene. Pero no lo evita. Y fue entonces cuando Abraham hizo algo que parecía pequeño, pero que resonaría por generaciones: compró un pedazo de tierra para sepultarla. Una cueva. La cueva de Macpela. Pagó por ella en monedas exactas, sin pedir rebaja, sin negociar con insistencia. Él sabía lo que hacía. Estaba comprando no solo un sepulcro. Estaba comprando un ancla en la tierra prometida. Estaba diciendo, aquí pertenezco. Aquí serán sepultados mis huesos, y los de mis hijos, y los de sus hijos. Fue un acto de esperanza radical. Porque todavía no tenía la tierra. Todavía era un extranjero. Un nómada con tiendas y ganado. Pero enterró a su esposa como quien entierra una bandera. Como quien dice, esto ya es nuestro, aunque aún no lo parezca. Ese fue uno de los gestos más poderosos de su vida. Porque mientras todos buscaban vivir, Abraham se aseguró de dónde morir. Eso también es fe. Y luego vino la vejez. Y el silencio. Ya no hay más montes. Ya no hay voces desde el cielo. Ya no hay promesas nuevas. Solo la espera. La observación. La entrega total al tiempo. Y eso, que muchos temen. Abraham lo vivió con honra. No se aferró. No manipuló. No temió. Porque el que ha visto la fidelidad de Dios en el fuego, no teme al viento. Antes de partir, se aseguró de algo más. Llamó a su siervo, el más viejo de su casa, y le hizo jurar por el Dios de los cielos que no tomaría mujer para Isaac de entre los pueblos paganos. Quería asegurar la pureza de la promesa.
Sabía que el linaje que vendría no podía diluirse. Que la historia que Dios estaba escribiendo necesitaba un pacto limpio, una continuidad espiritual. Así de profundo era su entendimiento. Así de clara era su visión, incluso en la ancianidad. Y cuando todo estuvo hecho, murió. La Biblia lo dice sin drama, y expiró Abraham, y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Pero lo que no dice con palabras, se siente en el espíritu, murió completo. Sin pendientes. Sin arrepentimientos. Con la promesa aún viva, aunque incompleta. Con el corazón lleno, aunque el mundo aún no viera la plenitud de lo que se le prometió. Porque esa es otra lección que pocos quieren aceptar. La fe verdadera no siempre ve los frutos, pero aún así, siembra. Abraham no vio las estrellas multiplicarse. No vio las 12 tribus. No vio el templo. No vio a David, ni a Salomón, ni a Jesús. Pero creyó como si ya lo hubiera visto todo. Y ese es el secreto más poderoso que dejó, no necesitas entender el plan completo para obedecer. Solo necesitas confiar en la voz que lo escribió. Y por eso, fue llamado Padre de multitudes. Porque cada persona que camina por fe, cada alma que dice sí cuando no hay garantías, cada corazón que se entrega cuando nadie más lo haría, está caminando con Abraham. Está participando del mismo linaje espiritual. No es solo un anciano con barba larga. Es una figura eterna. Es el modelo del alma que camina sin ver. Que entrega sin exigir. Que cree sin entender. Que siembra, sin necesidad de cosechar. Y ahora quiero que pienses en esto, ¿qué fue lo que realmente heredamos de Abraham? ¿Oro? ¿Tierras? ¿Legados culturales? No. Lo que heredamos fue un espíritu. Un código. Una forma de vivir donde el centro ya no es lo que tengo, sino lo que creo. No te despegues de esta narración porque, te revelaré cómo esa herencia se mantiene viva en el Nuevo Testamento, cómo los apóstoles hablaron de él, y por qué el mensaje de Abraham aún tiene el poder de transformar tu vida hoy. Si decides caminar como él caminó. Mucho después de que Abraham muriera, cuando los imperios se levantaban y caían, cuando los templos eran construidos y destruidos, cuando el mundo parecía haberse olvidado de aquel patriarca nómada, su nombre seguía vivo. No como un eco distante, sino como una llama encendida en los corazones de quienes buscaban a Dios no por herencia, sino por fe. Y entonces apareció Jesús. En una época de fariseísmo, de ley sin espíritu, de tradición sin revelación, Jesús hablaba de Abraham como si lo conociera personalmente. Como si no hubiera pasado ni un día desde aquella escena en el monte. Y cuando los líderes religiosos lo confrontaron, diciéndole que eran hijos de Abraham, Jesús dijo algo que desató un terremoto espiritual: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, no basta con decir que vienes de su linaje. Tienes que tener su corazón. Jesús estaba dejando claro algo que cambiaría la historia para siempre: ser descendiente de Abraham no es una cuestión de sangre, es una cuestión de espíritu. Y con eso, abrió las puertas de la herencia no solo a los judíos, sino a toda alma que camine por fe. Pablo lo entendió mejor que nadie. En sus cartas, escribió con fuego: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y luego dijo algo aún más revolucionario: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Lo comprendes? Tú, hoy, en este siglo, con tu historia, tu dolor, tus preguntas, tu caminar, eres parte del linaje de Abraham si decides vivir por fe. Si decides obedecer aunque no veas. Si eliges confiar cuando todo te empuja a retroceder. Ya no importa de dónde vienes. Importa hacia dónde caminas. Porque Dios no busca apellidos, busca almas dispuestas. Y entonces, todo cambia. Porque ya no estás caminando solo.
Estás caminando en la misma senda que recorrió el primer hombre que creyó en lo invisible. Y cuando tropiezas, recuerdas que Abraham también cayó. Que también dudó. Que también rió cuando la promesa parecía imposible. Pero no se quedó en la duda. No se ahogó en el miedo. Se levantó, y siguió creyendo. Esa es la diferencia entre los que heredan la promesa y los que solo la escuchan. Porque todos pueden oírla, pero no todos están dispuestos a caminar lo que cuesta. Abraham lo caminó. Y tú puedes hacerlo también. ¿Y cuál es esa promesa? Es más grande que un territorio. Más profunda que una descendencia física. La promesa es la bendición eterna. La justificación por la fe. La paz con Dios. La certeza de que no estás a merced del caos, sino en las manos de un plan divino. La promesa es que el cielo está abierto, para quienes creen como Abraham creyó. Por eso, cuando lees Romanos, encuentras estas palabras: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que salva. La fe que transforma. La fe que te convierte en heredero, aunque no hayas nacido en la tienda de Abraham, ni hayas vivido en Ur, ni conocido a Sara. Porque en Cristo, la tienda se expandió. El altar se abrió. Y ahora tú puedes poner tu vida sobre esa misma roca. No necesitas un monte físico. Necesitas una decisión interna. Un paso en dirección a lo que aún no ves, pero sabes que existe. ¿Te das cuenta? No estás viendo una historia vieja. Estás siendo invitado a continuarla. A escribir nuevos capítulos con tu fe, tus pasos, tus decisiones. Abraham no terminó la historia. La empezó. Y tú estás llamado a seguirla. Y aún hay un punto más que debes conocer. Uno que muchos pasan por alto. Abraham no solo dejó una herencia de fe. Dejó un pacto eterno. Uno que se manifestó en Jesús. Uno que está vigente hoy. Uno que puede marcar tu destino. En la última parte de esta historia, vamos a desvelar ese pacto. Vamos a entender cómo lo que comenzó en una tienda de campaña terminó en una cruz. Cómo lo que fue dicho en voz baja, aún resuena en tu interior. El pacto de Abraham no fue un acuerdo simbólico. Fue una promesa sellada con sangre. Un compromiso entre el cielo y la tierra que no dependía del tiempo, ni de los errores humanos, ni siquiera de la fuerza de voluntad. Fue Dios mismo quien lo estableció. Y cuando Dios hace un pacto, lo cumple aunque el mundo se desmorone. La escena fue extraña. De noche. En el desierto. Dios le pidió a Abraham que partiera por la mitad varios animales, una costumbre antigua que simbolizaba alianzas irreversibles. Pero luego, en lugar de hacer caminar a ambos por en medio, solo Dios pasó. Como una antorcha. Como un fuego. Como una presencia que no podía explicarse. ¿Qué significaba eso? Significaba que el pacto no dependería del hombre. Que Dios, sabiendo que Abraham, y toda su descendencia, fallarían una y otra vez, decidió cargar él mismo con la responsabilidad. Fue una declaración sagrada: aunque tú falles, yo permaneceré fiel. Aunque tú no lo cumplas, yo lo haré. Fue el primer acto visible de gracia en su forma más radical. Y ese pacto no murió en el desierto. Pasaron los siglos. Vino Isaac. Luego Jacob. Luego las 12 tribus. Luego Egipto. Luego Moisés. Pero el pacto seguía vivo. Incluso cuando el pueblo se rebelaba. Incluso cuando adoraban ídolos. Incluso cuando olvidaban el nombre del Dios de sus padres, el pacto de Abraham era como una llama escondida en el centro de la historia. Y entonces, un día, en medio de un imperio que hablaba latín y oprimía con hierro,
apareció un carpintero nazareno. Un hombre sin riqueza, sin ejército, sin influencia política, pero con una misión que conectaba directamente con la promesa ancestral. Jesús no vino a cancelar el pacto, vino a cumplirlo. Por eso, en el momento más crucial de su ministerio, se dirigió al mismo monte donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el monte Moriah, que más adelante sería conocido como el monte del templo y el monte del Calvario. No fue coincidencia. Fue cumplimiento. El lugar donde Isaac fue atado, ahora sería el lugar donde Jesús sería clavado. El lugar donde Dios detuvo la mano de Abraham, ahora sería el lugar donde no detendría la suya. Y aquí ocurre el giro más sagrado de todos: Dios se convierte en Abraham. Y Jesús, en Isaac. Pero esta vez no hay carnero entre zarzas. Esta vez no hay voz desde el cielo que diga detente. Esta vez, el cuchillo cae. El sacrificio se consuma. La sangre se derrama. El Hijo es entregado, por amor a todos los hijos que vendrían después. Ese fue el cumplimiento perfecto. El pacto de Abraham, que apuntaba a bendecir a todas las naciones, encontró su expresión máxima en la cruz. Porque ahora, no importa tu pasado, tu nacionalidad, tu historia, tu apellido. Si crees, eres parte de la promesa. Y eso es algo que el mundo natural no puede entender. Porque este pacto no se firma con tinta, se sella con fe. No se hereda por sangre humana, se activa por decisión espiritual. No te impone reglas, te transforma desde adentro. Y aquí está lo más impactante: ese pacto sigue abierto hoy. Sigue latiendo. Sigue esperando. No caducó. No perdió poder. No fue sustituido. Está más vivo que nunca. Y lo que Dios le prometió a Abraham, te lo ofrece a ti. Ser padre o madre de generaciones espirituales. Ser luz en medio del desierto. Ser canal de bendición. Ser alguien que camina sin mapa, pero con propósito. Pero para eso, hay una condición. Debes creer. No como quien recita una oración vacía, sino como quien camina, construye, obedece, entrega, espera, incluso cuando no ve. Debes creer como Abraham creyó. No con certezas externas, sino con confianza profunda. No con garantías, sino con dirección interna. Y esa es la mayor herencia que puedes recibir. No es una religión. Es una relación. No es una tradición. Es una transformación. Y ahora, en la última parte, quiero que cerremos esta historia no como un cuento, sino como un llamado. Porque Abraham no solo entregó a su hijo. Te enseñó a entregar lo que más amas. Y hoy, tú también puedes subir ese monte. No con miedo, sino con la fe de que al final, Dios siempre provee. Hay momentos en la vida donde Dios no te pide cosas, te pide todo. Y no lo hace para quitarte, sino para revelarte lo que realmente hay en tu interior. Abraham no fue probado con oro, ni con reinos, ni con guerras. Fue probado con lo único que no se puede falsificar: el amor por su hijo. Y en ese altar de decisión, quedó expuesto el corazón más crudo de la fe. ¿Estás dispuesto a soltar lo que más amas, si Dios te lo pide? ¿Estás dispuesto a caminar por un monte sin saber si al final tendrás que soltarlo todo? ¿Estás listo para vivir una fe que no solo recibe, sino que entrega? Porque eso es lo que Abraham hizo. Y eso es lo que nos enseñó. Pero esta historia no termina con una mano alzada, ni con un carnero atrapado. Termina en ti. Porque cada generación tiene que responder la misma pregunta: ¿seguirás caminando por lo que entiendes, o por lo que crees? Abraham caminó sin ver, entregó sin negociar, creyó sin garantías. Y por eso, no fue solo el padre de Isaac. Fue el padre de la fe. Y si hoy, en pleno siglo XXI,
Alguien decide caminar en dirección a lo invisible, obedecer sin entender, o confiar aunque la lógica grite lo contrario. Esa persona no está sola. Está siguiendo las huellas del primer hombre que se atrevió a confiar en una promesa imposible. Y esa promesa sigue viva. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si eso es cierto, entonces Abraham aún vive. Vive en cada persona que elige la fe antes que el miedo. En cada madre que ora por su hijo. En cada padre que suelta el control. En cada joven que renuncia al camino fácil para tomar el correcto. En cada alma que decide subir al monte de la entrega, sin saber si encontrará carnero o cruz. Esa es la historia que nadie te cuenta. La historia que no aparece en los relatos infantiles. La que quema. La que exige. La que transforma. La que te obliga a preguntarte, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir por obedecer a Dios? Porque la fe real no es cómoda. No es estética. No es positivo todo el tiempo. Es lucha. Es entrega. Es fuego. Y sin embargo, vale cada paso. Ahora, si esta historia encendió algo en tu alma, si algo dentro de ti despertó, si sentiste que este mensaje no fue una simple narración, sino un llamado directo, te invito a actuar. Suscríbete a este canal si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos, poderosos y ocultos de la Biblia. Aquí no venimos a entretener. Venimos a despertar. A revelar. A recordar que las escrituras no son letra muerta, son vida en cada palabra. Dale like si este video te habló. Comparte con alguien que necesite saber que la fe no está muerta, que sigue ardiendo, que aún hay gente como tú buscando caminar con propósito. Y comenta abajo. ¿Qué fue lo más fuerte de esta historia para ti? ¿Qué sentiste cuando Abraham alzó el cuchillo? ¿Qué entiendes hoy que antes no veías? Queremos leer tus palabras. Queremos conocer tu historia. Porque cada testimonio que escribes, es una piedra más en el altar de esta comunidad. Y ahora, para terminar, quiero dejarte una frase. No como cierre, sino como semilla. Una frase que ha cruzado siglos, desiertos, lágrimas y promesas incumplidas. Una frase que te acompañará en tus decisiones más duras. Dios no te pedirá que entregues lo que amas, para dejarte con las manos vacías. Te lo pedirá, para mostrarte que Él siempre fue más grande que lo que tanto temías perder. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la fe no es para entenderla. Es para caminarla. Y solo quien sube al monte, descubre que al final, Dios siempre provee. Amén.